Hola de nuevo y bienvenidos a otro tutorial para la resolución de problemas de separación fluido-fluido. Les recuerdo mi nombre es Jovan y en este video les enseñaré a resolver dos problemas de destilación. El primero de ellos con el método McCabe-Thiele y el segundo por el método de Ponchon-Savarit. Bueno, primero debemos recordar qué es la destilación. Pues la destilación es un proceso de purificación que permite realizar una separación de mezclas en fase líquida en sus componentes individuales. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que se trata de un proceso de separación líquido-líquido que aprovecha el punto de ebullición de los elementos que componen a dicha mezcla para poder separarlos durante un cambio físico y recuperar el elemento que se evapora primero, el cual será el más volátil, mediante un intercambio de calor que permite regresarlo a su estado líquido utilizando sus propiedades termodinámicas. De manera general, el siguiente diagrama representa un proceso de destilación, donde tenemos un flujo de alimentación, una corriente de destilado por la parte de arriba, el cual es donde se va a ir el componente más volátil, y generalmente se le conoce como la sección de enriquecimiento. Y la parte de abajo, R, es donde tenemos el residuo. Esta parte puede retirarse o en ocasiones se puede alimentar a una segunda columna. Esta parte se le conoce como la sección de empobrecimiento. Por lo tanto, el método de McCabe-Thiele es un método gráfico que nos ayudará a determinar el número de platos o de etapas teóricas necesarias para separar una mezcla binaria. A continuación, vamos a resolver un problema utilizando dicho método para que se pueda entender mejor. Bueno, el problema nos dice lo siguiente, que se desea fraccionar una alimentación de líquido saturado de 200 mol hora al punto de ebullición, que contiene 42% mol de heptano y 58% de etilbenceno a 101.32 kilopascales, para obtener como resultado un destilado con 97% mol de heptano y un residuo que contenga solo 1.1% de heptano. La relación de reflujo que tenemos es de 2.5 y nos pide calcular el flujo de destilado y de residuo, ambos en mol sobre hora, el número teórico de platos, el número de platos de alimentación y por último la temperatura de alimentación. El problema también nos proporciona la siguiente tabla, que son las composiciones de líquido y vapor y su respectiva temperatura. Bueno, ¿qué tenemos que hacer para resolver este problema? Primero realizamos nuestro diagrama con el componente más volátil, que es el heptano, o mejor conocido también como clave ligero. También tenemos la corriente de alimentación y pues todas las composiciones. Por lo tanto, vamos a calcular las dos corrientes que nos hacen falta. Y bueno, esto se puede lograr de una manera muy sencilla con un balance global, donde sabemos que las entradas son iguales a las salidas. Primero despejamos D y tenemos un balance para heptano con sus respectivas fracciones, de la cual esta última ecuación despejamos R. Ustedes lo pueden hacer en el orden que prefieran, yo lo hice de esta forma. Entonces colocamos los datos que ya conocemos y obtenemos R, luego del primer balance se obtiene D. Una vez resuelto ese sistema de ecuaciones con las incógnitas, tenemos el primer punto o el inciso A que nos pide el problema, que son estas dos corrientes. La primera es R, que nos da de 114.7 mol sobre hora, y la segunda, que es D, del destilado, que nos da 85.3 mol sobre hora. Ahora, con la ayuda de nuestra herramienta preferida, GeoGebra, vamos a poder calcular los siguientes incisos del problema. Por lo tanto, procedemos a abrir un GeoGebra en nuestro buscador
y vamos a abrir una hoja de cálculo, como se puede mostrar, y vamos a poner los datos de composición que nos da nuestro problema. Daremos clic derecho y seleccionaremos crear poligonal para que nos quede esta línea, la cual se conoce como curva de equilibrio líquido-vapor. Después procedemos en el mismo GeoGebra a agregar una línea de referencia, que es esta de color verde, que corresponde a y igual a x, que esta línea va a representar la volatilidad de nuestro compuesto, el cual va de 0 hasta 1. Ahora procedemos a ubicar en la parte de debajo de la gráfica los datos que nos da nuestro problema para las tres corrientes. Tenemos el punto de alimentación de 0.42, el de destilado de 0.97 y el de residuo por acá de 0.011. Y trazamos estas tres líneas en cada uno de los puntos hasta la línea de referencia de color verde, lo cual nos ayudará a calcular nuestra recta Q. La recta Q es el parámetro de la fracción molar del líquido en la alimentación y la pendiente. En este diagrama podemos observar muy claro: si la alimentación es un líquido saturado, no tendrá vapor, entonces será igual a 1. Y la pendiente de la línea Q va a ser infinita, es decir, la línea es completamente vertical. Por otro lado, si la alimentación es vapor saturado, pues Q va a ser igual a 0, lo que significa que la línea va a quedar completamente horizontal. Por lo tanto, esta línea Q de color naranja va a ir desde la línea de alimentación hasta la curva de equilibrio. Ahora procedemos a trazar nuestra línea de enriquecimiento, la cual está dada por la siguiente ecuación, donde R representa la relación que nos daba el problema con el valor de 2.5 y la fracción del destilado, que representa la composición del destilado con valor de 0.97. Lo cual procedemos a colocar dicha ecuación en GeoGebra para que nos arroje la siguiente línea en color rojo. Lo que sigue es colocar una intersección y cortar la recta que habíamos trazado para que nos quede en las siguientes coordenadas de esta forma. Igualmente generamos otra recta desde el punto de intersección hasta el punto donde se encuentra nuestro residuo, la cual será una recta de agotamiento, esta de color morado. Con lo anterior ya graficado, empezaremos a construir nuestras etapas. Esto lo haremos llevando una línea desde la intersección de destilado hasta arriba de la curva de equilibrio, esta que se ve aquí, y de esta nueva intersección hasta la recta de agotamiento, esta de acá, para que se vayan formando estos escalones que se pueden ir apreciando. Iremos repitiendo el paso anterior para ir construyendo estas rectas, la cual cada una de ellas representa los platos o número de etapas, dando como resultado final lo que se muestra a continuación. Esto lo haremos hasta que nuestro residuo quede dentro de una de estas etapas, como se puede apreciar. Entonces, vamos contando nuestro número de etapas para saber que son un total de 12 etapas teóricas. Ahora, para conocer el número de etapas que necesitan para la alimentación, que es el siguiente punto, simplemente nos fijamos en qué plato cae, que en nuestro caso cae en el plato o en la etapa número 7. Por último, para calcular la temperatura que nos pide el problema, igualmente con la tabla que nos brinda el problema, vamos a abrir otro GeoGebra y nuevamente una hoja de cálculo y metemos los datos para graficar. Si no, también pueden utilizar Excel, el software que ustedes prefieran. Yo utilicé Excel para este punto y graficamos
para obtener nuestro punto de burbuja, que es este de acá abajo en color azul, y nuestro punto de rocío, que es este color naranja de acá arriba. Como les decía, también podemos utilizar GeoGebra y nos queda la gráfica de la misma manera que en Excel, solo que en GeoGebra se me hace más fácil porque así podemos ubicar nuestro punto de alimentación del sistema en la parte inferior, que es de 0.42. Trazamos una recta que suba hasta la línea de punto burbuja. Intersectamos este punto con el eje de las temperaturas para así obtener nuestra temperatura de alimentación, que nos da de 112.811 grados centígrados. Y bueno, como un pequeño resumen de lo que acabamos de hacer y de calcular, nos pedían calcular el flujo en mol sobre hora de destilado y residuo, que el de residuo nos da de 114.7 mol sobre hora y el de destilado de 85.3 mol sobre hora. También calcular el número teórico de platos, que nos da un número teórico de platos de 12, el número de platos de alimentación, que son 7, y nuestra temperatura de alimentación, que fue de 112.81 grados centígrados. Bueno, espero que les haya quedado muy claro el método anterior. Y si no entendieron, por favor, regresen y véanlo con calma. O si no, pueden escribir algún comentario en el video para yo verlo y poderles resolver su duda. Y bueno, ahora pasaremos al otro método, el de Ponchon-Savary. Bueno, anteriormente estuvimos hablando del método de McCain para resolver problemas de destilación. Sin embargo, este método no considera los calores de la mezcla y los desprecia. Con el método de Ponchon-Savary vamos a considerar las entalpías en cada composición. Para comenzar a resolver este tipo de problemas por el método de Ponchon-Savary, vamos a requerir de tres gráficos. El primero de ellos es un diagrama de entalpías versus la composición. El segundo es un diagrama de equilibrio de la mezcla, que bien puede estar descrito por la volatilidad relativa que nos diga el problema, o nos pueden dar las composiciones de vapor y líquido para alguno de nuestros componentes. Y finalmente requerimos de un diagrama o tabla de equilibrio líquido-vapor para nuestra mezcla. Este diagrama está regido por las leyes de Raoult. Y bueno, a continuación resolveremos un problema empleando dicho método de Ponchon-Savary. Bueno, el problema nos dice lo siguiente, que una mezcla de 50% en peso de etanol y 50% en peso de agua, que es un líquido saturado en el punto de ebullición, se va a destilar a 101.325 kilopascales para un destilado que contenga 85% en peso de etanol y un residuo que contenga 3% en peso de etanol. La tasa de alimentación es de 456 kilogramos sobre hora y se usará una razón de reflujo de 1.5. Nos piden calcular lo siguiente: inciso A, cantidad de destilado y de residuo; B, el número de platos teóricos necesarios; y C, la carga del condensador y el hervidor. Entonces, para calcular la cantidad de destilado de residuos hay que realizar un balance global de materias, donde el flujo que está entrando va a ser igual al destilado más los residuos. Realizamos también un balance por componente, donde nos dice que 0.5 de etanol por el flujo que está entrando va a ser igual a 0.85 de destilado más 0.03 de residuos. Con lo anterior obtenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Al momento de resolverlo, tenemos que la cantidad de destilados va a ser igual a 260 kilogramos sobre hora y la de residuo de 193.6 kilogramos sobre hora. Con lo anterior resuelto, se realiza el diagrama de equilibrio para la mezcla a una atmósfera de presión. Sin embargo, el problema no nos proporciona la volatilidad relativa, pero nos dice que podemos ubicar los datos de equilibrio para el sistema etanol-agua a una atmósfera de presión en la bibliografía, y es aquí donde encontramos la tabla A.323. Y para realizar este diagrama vamos a graficar la composición básica del etanol, el líquido, que es la columna XA,
por la composición básica del vapor de etanol, que es YA. Una vez que grafiquemos esto, ya sea en GeoGebra o en Excel, vamos a tener este diagramita. Ahora es necesario calcular el diagrama de equilibrio líquido-vapor, que viene dado por las leyes de Raoul. Para ello vamos a ocupar una herramienta que se llama Thermosolver. Esta herramienta nos va a ayudar a calcular la temperatura para cada uno de los componentes. Esto lo vamos a realizar a partir de la ecuación de Antoine, que es la misma ecuación que usa el Thermosolver. Para usar Thermosolver, una vez que estemos ahí, seleccionamos nuestro componente, en este caso etanol, escribimos nuestra temperatura de saturación y le picamos el clic Solve y nos arroja la temperatura de saturación. Y hacemos lo mismo para el agua. Escribimos nuestra presión de saturación, damos clic en Solve y nos arroja nuestra temperatura de saturación. Teniendo todos estos datos, hay que realizar una diferencia de esta temperatura, de estas dos temperaturas, dividirlas entre 10 para crear un rango de temperatura que nos cubra desde la temperatura de saturación del etanol hasta la temperatura del agua. Y ahora vamos a calcular las presiones de saturación de cada uno de los componentes, igualmente usando Thermosolver, pero ahora va a ser al revés. Ahora vamos a colocar esas temperaturas que ya calculamos para etanol y la vamos a aplicar ahora en sol para que nos vaya arrojando las presiones de saturación, así con cada una de las temperaturas y así igualmente con cada una de las temperaturas, pero ahora para el agua. Una vez obteniendo estos datos, vamos a calcular las fracciones de nuestros componentes utilizando la ley de Raoul y podemos ingresarlo en Excel o en Thermosolver. Para obtener dichos datos yo utilicé Excel. Una vez que tenemos estos datos de las fracciones de cada uno de los componentes, etanol y agua, vamos a generar la gráfica de la composición de vapor con respecto a la temperatura y la composición del líquido descrito en nuestro equilibrio para la mezcla de etanol-agua a una atmósfera, teniendo como resultado nuestro punto de rocío y nuestro punto de burbuja. Bueno, ahora hay que construir el diagrama de entalpía versus composición. Para ello requerimos de los siguientes datos: el punto de ebullición del etanol y el agua, la capacidad calorífica de líquido y vapor de dichos componentes y el calor latente de vaporización. Hay que recalcar que estos datos fueron obtenidos del libro de termodinámica Jonas Sengel, séptima edición, de la tabla A3 de propiedades de los líquidos. También que el Cp de vapor fueron obtenidos a partir de la ecuación para Cp de gas ideales de la tabla C1, Introducción a la termodinámica en ingeniería química del Smith, séptima edición, tomando como datos 25 grados centígrados hasta temperatura de ebullición de cada componente. Para realizar dicho diagrama, primero tenemos que realizar la línea de entalpía del líquido saturado, donde cada composición del líquido saturado de etanol le va a corresponder un valor de entalpía, donde este valor de entalpía viene dado por la ecuación que se muestra en la pantalla, donde se van a requerir los datos del componente A, etanol, y del componente B, agua, donde se tomará la temperatura de referencia de 78.337 grados centígrados correspondiente al componente más volátil. La entalpía de solución se va a despreciar a menos que el problema indique que lo consideremos. Con la fórmula vista anteriormente y con los datos para la línea líquido saturado de la tabla número 2, calculamos nuestras entalpías de líquido. Por ejemplo, para el primer cálculo, despejando todas las incógnitas, tenemos una entalpía de 0. Y así nos vamos sucesivamente para tener todos los datos. Igualmente ahora repetimos pero con la línea de entalpía de vapor.
Solo que aquí se debe hacer una corrección del calor latente para el componente B, ya que los valores de calor latentes están dados para componentes puros. Y esta es la fórmula que utilizamos, donde el Cp del líquido es esto, temperatura de ebullición del componente B, temperatura de referencia y el Cp de vapor. E igualmente con la dicha fórmula y los datos que podemos observar en la tabla 2, procedemos a hacer el primer cálculo, nos da una entalpía de 838.3 y aquí tienen que ver que ya se hizo la corrección del calor latente para el componente B, que nos da de menos 702.9762 kilogramo Kelvin. Bueno, una vez realizado todos los cálculos anteriores, abriremos un GeoGebra para colocar los datos en una hoja de cálculo de GeoGebra. Le aplicamos que nos cree la poligonal para obtener la gráfica de las composiciones versus la entalpía. Y bueno, ya con esto el primer paso para comenzar a resolver el problema es ubicar cada una de las composiciones que nos dice el problema. Vamos a ubicar la composición del destilado, que es de 0.85, la composición de la alimentación para el etanol y la composición de residuos para el etanol. Identificamos estos puntos en la línea de líquido saturado, en esta naranja, y le pedimos a GeoGebra que nos trace una línea para cada una de las composiciones. Primeramente, cabe recalcar que en GeoGebra te da la opción de que puedas esconder las líneas trazadas para que tengas una gráfica o una imagen más limpia. Pero bueno, después de lo dicho anteriormente, tenemos que ubicar el punto Q', el cual es un punto de diferencia común entre cada una de las etapas y nos servirá para el trazo de las mismas. El problema nos dice que hay un reflujo de 1.5, donde el reflujo es la cantidad de líquido que regresa a la columna por cada cantidad de líquido destilado que obtenemos. Para saber cuál es esta cantidad de destilado que estamos obteniendo, hay que calcular la distancia desde el líquido destilado hasta la composición de vapor del destilado. Para ello le pedimos a GeoGebra que nos calcule la distancia entre esos dos puntos. Como pueden observar acá, distancia entre estos dos puntos, que nos da un valor de 812.09838. Esta cantidad de líquido que nosotros estamos manejando en el problema para un reflujo de 1.5 va a ser la distancia que haya entre la composición de vapor en la gráfica para el destilador hasta donde se encuentre el punto Q. Ahora sí, para ubicar el punto Q' a una distancia de 1218.1475, simplemente le vamos a sumar la distancia del destilado, que es de 812.098, dando como resultado 2030.246, lo que hace que tracemos este punto y sea nuestro punto de diferencia común o Q'. Y ahora simplemente procedemos a calcular la distancia desde la composición de vapor hasta este punto de diferencia Q', y al hacer esto tenemos que la distancia del líquido es de 1205.93. Al dividirlo por la otra distancia que teníamos de 812.098 tenemos un reflujo de 1.489, lo que es muy cercano a lo que nos dice el problema de 1.5. Entonces, una vez que ya hemos ubicado el punto Q', hay que decirle a GeoGebra que nos trace una recta que pase exactamente por Q' y por el punto de alimentación. Con esto vamos a identificar esta intersección de la recta que corresponde a la composición de fondo. Esta intersección se va a llamar QB', y esta es una intersección que también nos va a ayudar al trazo de las etapas. Entonces, para comenzar a trazar las primeras etapas hay que identificar la composición de vapor en el destilado. Esta composición de vapor viene dada por la recta, que corresponde a la composición del destilado con la intersección de la entalpía de vapor. Y esta intersección nos dice que en el destilado tendremos una composición de 0.85 de vapor.
a esta composición de 0.85 de vapor le va a corresponder una composición de líquido. Para identificar qué composición de líquido que corresponde a 0.85 de vapor, le decimos a GeoGebra que nos inserte una línea de tipo Y igual a 0.85 y en esta línea ubicamos la intersección con la gráfica que nos representa las dos composiciones de vapor y líquido para el etanol. Entonces tendremos que una composición de 0.85 de vapor de etanol, nosotros vamos a tener una composición de 0.778 en líquido. Ahora hay que graficar esta composición de líquido en nuestra gráfica de entalpía versus composición. Para ello le decimos a GeoGebra que nos trace una línea de función tipo X igual a 0.778, que es esta de color negro. Y en la intersección con la línea de líquido saturado vamos a marcar lo que sería nuestra primer composición de líquido, que le corresponde a la primera etapa de composición de vapor. Entonces, ya obteniendo este punto, vamos a trazar una línea para unir el punto de líquido saturado con el punto de vapor saturado, que sería esta línea rosita, así dando como resultado nuestra primera etapa. Ahora procedemos a trazar una línea que vaya desde esta composición del líquido hacia el punto de diferencia común Q', ubicando así otra intersección con la línea de vapor saturado. Esta intersección va a corresponder a la composición de vapor del etanol para la etapa 2. Ahora volvemos a repetir el procedimiento anterior y este procedimiento se va a ir repitiendo hasta que nuestra composición de líquido sobrepase la composición de alimentación. Como pueden ver, una vez que pasa esto, ya no vamos a trazar la línea desde esta composición del líquido. Lo que vamos a hacer ahora, se va a trazar la línea hacia la zona de domos, que es la parte de abajo donde tenemos nuestro punto Q'. Entonces se va a trazar esta línea desde la zona de fondos, donde va igualmente a atravesar nuestra línea de vapor para sacar nuestra siguiente composición. Una vez realizado todo lo anterior y cuando tengamos un punto de composición que pase la composición de residuos, podemos decir que en ese momento se acabó nuestro problema y contamos el número de etapas, que se puede ver que son 5. Por lo tanto, se van a requerir 5 etapas para llevar a cabo el proceso de destilación por este método de Ponchon-Savarit. Aquí se muestra la gráfica final de las composiciones de líquido para las composiciones de vapor dadas. Ahora bien, el problema nos pide también calcular los calores para la zona de domos, donde el calor va a estar dado por el flujo de destilados que multiplica la entalpía de la corriente de destilado, que será nuestro punto Q', menos la entalpía de la composición de destilado. Entonces, para saber estos valores vamos a GeoGebra y ubicamos las coordenadas teniendo como resultado 2030.25 para Q' y 12.22 para la composición de destilado. Sustituyendo esto en la ecuación anterior nos da un calor para la zona de domos de 524.687.8. Por último, para calcular el calor en la zona de fondo requerimos el flujo de residuos, la entalpía de la última etapa y la entalpía que corresponde a la zona de fondos, en este caso la entalpía de Q'. De igual manera buscamos en GeoGebra las coordenadas, sustituimos esto en la ecuación anterior y nos da como resultado un calor en la zona de fondos de 525.908 kJ/h. Y bueno, con esto terminaríamos este problema por el método de Ponchon-Savarit. Espero que les sea de mucha ayuda este video para poder resolver problemas de destilación, ya sea por cualquiera de los dos métodos que expliqué con anterioridad. Y no queda más que decir que gracias por ver este video y si les gustó y les fue de ayuda, no olviden darme un like y compartir este video. Si tienen alguna duda, siéntanse libres de dejarme algún comentario para poder resolvérselos.
Gracias por su atención y hasta la próxima.